Buenas tardes y bienvenidos a la primera conferencia de la 10ª edición del ciclo de Chispazos de Talento. Yo he vivido muy de cerca todas ellas. En las 4 primeras formaba parte de aquella comisión de cultura que, capitaneada por María García, que la tenemos aquí hoy, comenzó en 2009 esta iniciativa, y en el resto de ellas he participado como tesorera de esta demarcación. En todos estos años han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, el nombre. El inicial Chispazos de Talento se ha reducido simplemente a Chispazos, aunque como veis en los carteles lo pongamos entero. Al principio poníamos música para amenizar y ahora no. Los vinitos también comenzaron siendo muy austeros y ahora son más consistentes. Hoy tenemos esta cerveza, muy demandada por algunos compañeros. También en este tiempo nos hemos cansado de comer saladitos y a veces la tortilla de patatas no nos ha salido muy buena. Hemos recuperado hoy estas chisteras que nos ambientaban en las primeras ediciones con sus chispazos y desaparecieron en alguna edición porque alguien pensó que esto era un circo. En esta evolución hoy vamos a grabar por primera vez y tenemos aquí a los chicos que nos van a hacer llegar este acto a los que hoy no nos han podido acompañar. Y luego está muchas cosas que se mantienen. Los martes, el barreño verde donde recogemos la vajilla para lavar, las bolsas de basura y la eterna lucha para no coincidir con el fútbol. ¿Qué me iba a decir a mí que una tarde de junio íbamos a ver a la selección española, nada más y nada menos, que pasar octavos de un mundial en esta pantalla mientras esperábamos que llegara Albacete Torres Nadal, puesto que su tren se había averiado? En fin. Pero lo más importante, lo perenne, lo que se ha mantenido durante todos estos años son todas las personas que han estado detrás siempre. Los ponentes, como Pencho hoy, que no han dudado en hacernos un hueco y venir a Albacete para estar un rato con nosotros. La verdad es que muy pocos han sido los que nos han dicho que no. Todas las personas que han buscado estos ponentes, que han establecido los contactos, muy importante. El personal de la demarcación, que nos ha ayudado poniendo, quitando sillas, mesas, ordenadores, comprando comida y bebida, pegando carteles, etcétera. Y por supuesto todos vosotros, compañeros, pero también otros incondicionales que nos habéis acompañado una y otra vez, escuchando, participando y por lo menos en alguna ocasión recogiendo al terminar. Desde la demarcación queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible llegar hasta esta 10ª edición con esta exposición de los 10 carteles que han ilustrado nuestros ciclos. Los 4 primeros, 2009, 2010, 2011 y 2012, son de Consuelo Díaz Romero. El de 2013 es de Julián Bernabé, que lo tenemos por aquí también hoy. El de 2014 de Rosana Pérez. El de 2015 de Ana García Simón. El de 2016 de Leticia Requena, 2017 de Esteban Belmonte Zamora y 2019 de 2018 de José Manuel Sánchez Cifuente, que también está presente. A todos, gracias. Y ahora os dejo con nuestro compañero Ricardo, que nos va a presentar a nuestro ponente de hoy, Pencho, y a su magnífico equipo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Estrenamos la primera conferencia del 10º ciclo de Chispazos de Talento. Lo cierto es que me preguntó Conchi si me apetecía presentar al invitado de hoy y bueno, pues le tengo un especial cariño y admiración, pues la verdad que me apetecía mucho presentarlo. Bueno, él es Juan Antonio Sánchez Morales, del estudio ADJO de Arquitectura y Territorio. Está ubicado en Murcia desde el año 95. Doctor arquitecto por la Universidad de Alicante y docente del Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad de Alicante y proyectos. Y bueno, en cuanto a la arquitectura, pues podríamos enumerar infinidad de premios, un listado infinito de premios y de obra de gran reconocimiento, pero bueno, podríamos destacar pues dentro de su obra, pues el Instituto Cervantes de Nueva York, el Palacio de Deportes de Cartagena, la Facultad de Económica de la Universidad de Murcia o el Centro de Interpretación de Almadenas, que tuvimos el año pasado la oportunidad de visitar contigo y que nos contaste muy gustosamente.
Pero bueno, quizás en mi opinión, pues su obra o su arquitectura quizás pueda destacar sobre todo por su capacidad de investigación constante y de renovación, ¿no? Y de que cada proyecto se resetea y empieza de nuevo, ¿no? Una vez que se aborda. Y como docente, pues yo tuve la suerte de tenerlo como profesor de proyectos y también como tutor del proyecto final de carrera. Y destacar pues principalmente quizás esa como asombrosa como capacidad de transmitir con transparencia y con claridad y sin adornos y de hacer fácil lo difícil, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos la conferencia de Arquitectura y República, que ahora explicará evidentemente en general de qué se trata. Y nada, agradecerte de parte de todos la aceptación de esta invitación, y yo personalmente pues quería aprovechar esta oportunidad para agradecerte personalmente pues todo lo que me has enseñado estos años como alumno y como persona. Así que un aplauso. Bueno, pues vamos a ver. Así como un poco por quitar el tono así tan serio. Yo he llegado hoy con esta preocupación que tenemos con el clima, pues me he venido, no he dormido la siesta, que es una cosa que hago habitualmente y que considero, en fin, de las pocas lujos que me quedan, ¿no? Y entonces el caso es que a las 5 estaba aquí, en el hotel ya, a las 5 y muy poco. Y entonces, de repente, en mi vida había un vacío, hasta las 7:30 que habíamos quedado. Y entonces he pensado en hacer algo que llevaba como varios años pensando hacer, y que era una limpieza de cutis. Y entonces he puesto en Google Maps, he puesto estética, así, y he buscado en los alrededores, dijéramos, que es capaz la nueva tecnología de ofrecer como estética en el entorno a 200 metros del Hotel San Antonio, que está aquí al volver. Y entonces pues me ha sorprendido que han aparecido en torno a unas 30 clínicas de estética. Entonces digo, bueno, pues entonces hoy me hago la limpieza de cutis, ¿no? Y entonces he iniciado un periplo pues, con el móvil, ¿no? De clínica de estética a clínica de estética, y todas las clínicas de estética, todas me atendían, pero en ninguna era posible hacerlo de inmediato, porque todas estaban ocupadas. O sea, las 30, entonces, bueno, las 30 no he llegado, pero en fin. Entonces ya en la 25, que ya empezaba a ser una hora problemática, he conseguido enrollarme con una chica, y entonces me ha dado medio tratamiento de 20 minutos, que en fin, que se me ha quedado la cara un poco así acelerada. Pero bueno, creo que es un indicador bueno del cambio de los tiempos, ¿no? O sea, dijéramos que ya lo que interesa son los cuerpos, y lo que la ciudad tiende es al cuerpo, y la ciudad ya no se preocupa de la ciudad. Por eso yo creo que es una forma de explicar que nosotros ya no somos el centro del mundo, creo que afortunadamente además, sino que son los propios cuerpos, ¿no? Porque en una ciudad como Albacete, en fin, no me enrollo, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer esta especie de preámbulo, por si me veis, bueno, en fin, tengo las dos cosas, ¿no? Me he quitado los puntos negros, pero también voy lleno de heridas, ¿no? Vale, bien, o sea, a ver, la propuesta, la invitación, pues, bueno, no sé, últimamente hacemos muchos teaching staff y más o menos el trabajo pues lo cuento, pero lo cuento de una forma como bastante, creo que vulgar, o por lo menos normal. Entonces yo, pensando que esto es un colegio de arquitectos, pues he intentado buscar una manera de construir un relato. También estoy, dijéramos, muy interesado en la literatura, y estoy haciendo un taller como alumno de literatura, que dijéramos que os lo recomiendo a todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece la importancia de los relatos, su estructura y su construcción. Yo quiero contar un relato de una relación, que es la relación de un relato autobiográfico, es decir, voy a hablar de nosotros o de mí, y se trata de contar una relación de nuestra arquitectura, de casi 40 años trabajando, entre la arquitectura que nuestro pensamiento respecto a la arquitectura, y utilizar la palabra república. La primera palabra que encontré era res pública, pero me parecía demasiado latinismo ad hoc y res pública, y entonces ya, y república en realidad, un significado de república tiene que ver con lo público.
nosotros, pues, en todo este tiempo, nuestro interés era, por petardo que parezca, era la idea del servicio público. Pensar que la arquitectura puede prestar un servicio público y se trataba de interpretar esa forma, o en cada caso, de cómo esa acción pública podía, dijéramos, ejercerse. Entonces, este relato es bastante trágico, o sea que esto es completamente, todo es, dijéramos, horrible, es un panorama negro, una tragedia griega, pero intentaré que vaya como con el mayor acompañado de cierto humor. Y entonces, bueno, este relato pues tiene 4 capítulos. En cada capítulo, pues dijéramos, esta relación podríamos interpretar que tiene una forma distinta, por eso son distintos los capítulos. Y cada capítulo, bueno, esto ya sería... Bueno, esto iría aquí, ¿no? Cada uno de estos 4 capítulos se apoya en 5 ejemplos y cada ejemplo en 5 diapositivas. Entonces, la cuestión es que, Ricardo, cuando hayan pasado 20 minutos desde el primer capítulo, pues vayamos por donde vayamos del capítulo, pasaremos al segundo capítulo y así haremos los 4 capítulos, ¿vale? O sea, que quiero decir que podemos verlo todo o no, en ningún caso pasa nada, ¿no? O sea, en ningún caso es relevante. Bien, el primer capítulo, le he puesto este titulito de Tiempos Remotos y tiene que ver pues con la salida, o sea, bueno, quizá aquí, bueno, pues si volvemos un poco para atrás, bueno, nosotros estamos trabajando desde el año 83, o sea que han pasado 36 años o algo así. Y entonces... Yo nunca he estado solo. Ya hace unos 6 o 7 años quería estar solo, o sea, estaba ya como agotado de socios, pero he sacado una cuenta en el coche y en estos años he tenido unos 20 socios más o menos. Pero dijéramos, pero ad hoc o sea, los socios han ido apareciendo, desapareciendo, nunca se han disuelto las sociedades de manera traumática, todas las relaciones se mantienen amistosas y, haciendo un poco de memoria, casi siempre mis socios han dejado de ser socios porque se han dejado la profesión, porque se han agotado con la profesión y han preferido hacer algunas otras cosas. O sea que, digamos que ha sido nosotros, pues yo siempre he vivido la arquitectura de una manera muy trágica, ¿no? Y el ambiente nuestro pues tiene esa condición un poco trágica, ¿no? Y entonces, bueno, aparece este primer capítulo, que ponemos el crono en marcha, Ricardo, que tiene que ver con años antiguos, de los años 80, años 90, dijéramos que, haciendo memoria en realidad, porque esto me gustaría como trabajarlo con un poco más de intensidad, pero haciendo cierta memoria. Ponte aquí, Paco, ponte aquí y aquí lo ves estupendamente. Es que si no, ponte aquí. Entonces, es que así me pongo yo aquí, y tú te pones ahí y yo me pongo aquí, y así, ¿no? Venga. Vale, bueno, entonces, en estos tiempos remotos he traído estos tres, dijéramos, imágenes que para los mayores supongo que todos conocemos, que tiene que ver con este libro que dijéramos que era que acompañaba a la salida de la escuela, que es el furor postmoderno, que sería la arquitectura de la ciudad, y que en alguna forma reivindica la importancia de la ciudad como sistema y no, o sea, la arquitectura la traslada a la ciudad. De ahí podríamos inferir una cierta y creo que está relacionado con un interés por el urbanismo, por lo territorial, por el planeamiento, por la planificación, por muchas formas de reflexión que no era el proyecto de arquitectura, sino que eran otras cosas, ¿no? Y que nosotros de alguna manera participamos. Hay una segunda característica de aquellos tiempos que tiene que ver con de repente, que también es un poco consecuencia de aquello, que tiene que ver con la recuperación del patrimonio y el interés por el patrimonio, la restauración por el patrimonio, las controversias apasionantes que se generaban en torno a los criterios sobre los que se intervenía el patrimonio. Ese es el caso de... bueno, un trabajo mítico de Scarpa, de Castelvecchio, y una tercera cuestión que sería el despertar de la inquietud medioambiental. Esta es la señora Blumthal, que en la Comisión de la ONU, cuando se instauró el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, dijéramos, la arquitectura en aquella época se relacionaba más, y nosotros nos apuntamos un poco con cierta, dijéramos, calado temporal, o sea, siempre en estas regiones las cosas pues son 10 o 12 años después de donde ocurren con más centralidad, ¿no? Pero nos interesaba de una manera muy simple el urbanismo, el patrimonio y
y el medio ambiente. Bien, os voy a contar algunos ejemplos que están vinculados a este fenómeno. Esto es el Monte Sacro, esto funciona, ¿verdad? Sí, bueno, esto es la Cartagena romana. La Cartagena romana fue una península, que es esto, que solo tenía este contacto por aquí, con tierra, así también como muy parecida, y esto ya era la gran bahía de Cartagena, con su característica esta tan maravillosa para el atraque de barcos y todo eso. Entonces hay un espacio central y 5 montes que lo rodean, ¿no? 5 colinas, ¿no? Nosotros hicimos el plan especial de protección, reforma interior, todo esto de este ámbito que se llama Monte Sacro. Y entonces este barrio tenía esta característica, y era, si damos que estas calles, vamos a ver una cualquiera de estas calles pues tenían o sea, como iban contra el monte, en la dirección de la pendiente, pues claro, no eran transitables. Entonces dijéramos que esto pues era, bueno, pues era todo gente de mal vivir, por decirlo de alguna manera. Había un deterioro social muy grande, todo era, pues son tiempos además donde la droga, dijéramos, está muy presente, y entonces pues se trataba de, y con unas arquitecturas pobres, pero interesantes. Esto, aquí podemos ver más una imagen, esta es la mejor imagen que hay, este es lo que quedaba de monte. El monte en realidad era todo esto, estas son las calles que estamos viendo, que van todas en dirección hacia el monte, el ámbito del Peris más o menos era esto, y nosotros pues nos entusiasmamos con la idea de activar aquí un proceso público de saneamiento, pero al mismo tiempo pues de rehabilitación, de recuperación y todo eso. Entonces lo que pasa es que nos pusieron una condición, y era que nosotros teníamos que lo que hiciéramos lo teníamos que hacer de tal manera que no podíamos salir de aquel ámbito. Y había muchísimas viviendas en ruinas, y entonces lo que propusimos fue esto, intentar insertar, esto es dijéramos por moderno malo como diseño, pero o sea, quiero decir que porque bueno, he sacado cosas como antiguas que me parecía chulo, ¿no? Sacar así me ha costado, bueno, ni siquiera existe el plano, lo he tenido que escanear de una revista que se publicó en su momento, o sea, yo ni tengo ni este fichero ni lo tenía. Bueno, el caso es que nosotros abríamos esta calle intentando generar accesibilidad. En los finales, estas son estas calles con todas estas escaleras que veíamos, ¿no? Abríamos esta calle, intentábamos hacer un parque, y entonces hacíamos aquí una serie muy forzadamente, porque la muralla histórica va por aquí, entonces planteábamos aquí una edificación pública de viviendas con la que no salían unas operaciones de realojo, que era todo lo que de alguna manera eran los sistemas, los procedimientos que en aquel tiempo pues se utilizaban, ¿no? Y entonces pensábamos que si la comunidad autónoma construía aquí unas viviendas públicas, pues entonces todo este patrimonio que hay aquí podríamos empezar a hacer, y lo teníamos todo eso estudiado, operaciones de realojo aquí, rehabilitación y conservar toda la estructura del barrio, ¿vale? Esto es año 86, por decir algo, ¿vale? En la realidad del barrio, esta foto es Google Maps de este año, del año pasado. La realidad lo que ha pasado aquí ha sido lo siguiente, que en la plaza que nosotros planteábamos aquí, al ayuntamiento le salió la oportunidad de hacer un pabellón de deportes, y entonces construyó aquí un pabellón de deportes. Y las viviendas que nosotros planteábamos aquí, el ayuntamiento las convirtió en solar, y entonces lo vendió el solar. Y entonces, bueno, pues Cartagena en sí mismo da para 7 conferencias. Yo, de una manera muy resumida, Cartagena digo que es una ciudad cautiva en manos de 3 promotores que son absolutamente impresentables. Uno de ellos es Pan de Higo, que es el que compró esto. Y entonces, en un determinado momento, pues se le paralizó. Y entonces aquí hay unas estructuras abandonadas, que son estas, y bueno, pues aquí veis, aquí no me entiendo, aquí veis en qué situación está el proyecto de rehabilitación, ¿vale? Bien. Cabezos así, o sea, yo ahora tengo, bueno, ya se entiende, ¿no? Esta idea de los tiempos remotos, pues tengo 5 microhistorias de estas, ¿vale?
Los cabezos del Orquí, la segunda. Cuando lleguemos, pues saltamos, ¿vale? Esto, dijéramos, aquí era otra operación que pusimos en marcha, en la que tuvimos un poco más de éxito. Esto lo hicimos con una alcaldesa que la imputaron la imputaron hace poco, pero porque es muy curioso, en las imputaciones hay que leerlas bien, porque la imputación de esta alcaldesa era porque la imputaron a esta alcaldesa porque había rebajado las multas. Entonces, a quien tenía expediente, o sea, un expediente una sanción urbanística, pues esta mujer... Ay, espérate, me estoy quitando esto, perdón. Es que me estaba entrando calor, me estoy cogiendo ya... Así, me estoy viniendo arriba. Entonces, bueno, el caso es que a esta mujer la imputaron por rebajar las multas. Y un poco esto, que lo teníamos más o menos en marcha, después de 10 años a la mujer esto no se me es el lenguaje jurídico, o sea, no la han sancionado por nada, porque hasta existe la posibilidad de que a quien le pone una multa de 10.000 euros, la alcaldesa efectivamente se la puede dejar en 5.000. Ese era el delito que había cometido esta alcaldesa. La de antes son otros, porque la de antes también tiene delito, también tiene la otra también tiene su alcaldesa con sus imputaciones. Bien, la cuestión era que aquí, el Orquí es un pueblo bastante chulo, también con cabezos, y lo que pasa, y entonces, bueno, aquí, por aquí veis unas curvas de nivel, y entonces aquí la edificación se ha ido metiendo por entre los cabezos, y ha ido trepando por los cabezos. Pero estos cabezos, esto es un cabezo y este es otro cabezo, estos cabezos tienen geotécnicamente, son muy inestables. Y entonces los cabezos se vienen enteramente para abajo. Y entonces, claro, como aquí a lo mejor esta casa, aquí hay un material que está 40 o 50 metros más alto que esta casa. Y entonces se le cae encima. Entonces es un problema verdaderamente de seguridad pública importante. Entonces, a nosotros, pues, y además, bueno, también ocurre que todas estas casas de alrededor, todas tienen cuevas. Entonces, los cabezos estos, aparte de tener esos materiales, como claro, el material es relativamente blando, pues se le han ido excavando y entonces todo está lleno de cuevas, ¿vale? Total, que la situación es bastante problemática. Entonces nosotros, la propuesta, y tampoco había muchos recursos, entonces nuestra propuesta consistía en una cosa que era acondicionar los cabezos para, aislar, impermeabilizarlos por la parte de arriba, y luego concebimos un sistema que era ir buscando los solares que había en la corona del cabezo, y entonces en esos solares concebimos unas viviendas, que son estas, unas viviendas públicas que aquí sí que conseguimos que se hicieran, que eran como un tapón. O sea, y entonces la cuestión era, porque los ingenieros lo que decían que esto se resolvía haciendo unos muros gigantescos para, dijéramos, amurallar el cabezo. Entonces nosotros, por lo que costaba el muro, pues prácticamente hacíamos una casa. Y entonces, bueno, pues la idea era como, bueno, más o menos brillante, aparte de que había necesidades de casa y todo eso. Claro, y entonces, bueno, pues concebimos esta casa aquí, esta casa que dijéramos que se abre un poco, ¿no?, que tiene como una divergencia para, en forma de tapón, pues ir metiéndosela a los cabezos conforme íbamos encontrando huecos, ¿no? Conseguimos efectivamente hacer las casas, que sería esto. Aquí se ve un poco el caso, ¿no?, bueno, esta es una casa que había y aquí pues esto se estaba viniendo abajo, y entonces pues aquí del plano anterior, pues estas tres casas de aquí, construidas son estas tres casitas de aquí, ¿no? Bueno, luego estas casas tenían la casa no tiene ningún interés arquitectónico, lo que pasa que sí que tenía que todo era entero hormigón visto. En aquella época diría que Tuñón había hecho el museo de Zamora, no me acuerdo, un museo de Zamora, todo en cofra en madera, pues nosotros aquello nos quedamos ahí como diciendo vamos a intentar copiar esto, y entonces pues la estructura de esta casa es lo que se ve, que es un muro perimetral que tiene este hueco para la puerta, y todo el muro, y esa es la única estructura, y es hormigón, es un muro entero de hormigón, no tiene pilares, y luego y aquí ya, en este caso de aquí, pues coincide, sirve para las dos casas, ¿no? A cada casa esto nos quedó más o menos bien, cada casa disponía de un patio, y con la idea de personalizarlo un poco, para que no fueran esta cosa tan repetitiva, este concepto de la diversidad y la repetición así de Luciano. Bueno, pues cada patio de estos, que por aquí lo veis,
que son de hormigón, ¿no? Ese es el muro de hormigón, todo, lo único, o sea, la estructura era entera de hormigón, encofrado con madera, pues lo pintamos de un color. Y entonces pues nos sorprendió la capacidad que tenía el color de bañar y de generar una atmósfera distinta en casas que eran completamente iguales. Entonces, pues estaba la casa azul, la casa naranja, teníamos casas de 5 colores, ¿no? Y luego, pues esto era el caso de lo que hicimos arriba, eso que asoma por allí son los patios de las casas, que claro, como queríamos también, dijéramos, cubrir una demanda de espacio público una demanda de espacio público del propio municipio, pues entonces, bueno, en este caso hicimos un pequeño auditorium y entonces, claro, la gente, lo que invitábamos era a que la gente subiera a los cabezos. Claro, los cabezos eran el ultraculo, ¿no? Ahí estaban todos los residuos, entonces se trataba de darle accesibilidad y de generar espacio público, ¿no? Entonces los patios pues había que prolongarlos, y también luego le terminamos poniendo unas claraboyas porque a la gente también le gustaba tirar las piedras dentro. Y entonces, bueno, pero bueno, esto es lo que conseguimos, ¿no? La cuestión es que conseguimos relativamente poco, porque conseguimos eso, pero eso ahí se quedó ya todo y ya se quedó, o sea, digamos, como muy... Yo lo puedo contar como una historia muy bonita, pero en realidad es una historia que los cabezos, ya nunca más pasó nada en todos los cabezos del Orquí, que son muchos, y todos los problemas que aquello tiene pues siguen exactamente igual. Bien, el castillo de Vélez Blanco es una historia de unos 20 años de largo, más o menos. Yo la he compartido con un arquitecto de Murcia que se llama Juan Antonio Molina, y ya, dijéramos, en esto ya nos han fosilizado, porque hace poco salió un libro, y entonces están los años 80 y 90, y esos son los nuestros, y ya luego sigue la historia, dijéramos, sigue con otros arquitectos, ¿no? Porque, dijéramos, esto es un gran monumento, el castillo de Vélez Blanco es algo absolutamente brutal, y entonces este tipo de monumentos que suele tener un arquitecto y un arquitecto lo acompaña pues durante un tiempo, ¿no? La Alhambra pues tiene su arquitecto, y nosotros pues durante más de 20 años, o por lo menos 20 años, fuimos los arquitectos de este castillo. Nos daban poquito dinero y hacíamos un proyectito, íbamos avanzando y íbamos haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, y aquí pues hemos aplicado multitud de criterios. No sé, por ejemplo, pues puedo contar que esto, por ejemplo, esta la cogió de internet también, así, pero en fin, este mirador, eso no existía, y eso se lo pusimos nosotros, pues apoyándonos en un plano histórico, en el que era que era lo que más conseguimos, que se puede ver ahí, ¿no? Bueno, yo solo quiero contar esto porque esta historia es muy larga y aquí hemos hecho muchas cosas durante mucho tiempo, aunque no lo parezca, ¿no? Pero el castillo estaba muy deteriorado y fuimos desarrollando, pues, no sé, distintas actuaciones, ¿no? Pero quiero contar solo lo relativo al patio para que esto tenga ritmo. El castillo de Vélez Blanco es un falso castillo, es un tipo listo de la corte de los Reyes Católicos, que tuvo formación italiana, o sea, estuvo en Nápoles y entonces pilló el Renacimiento en su despertar, ¿no? Y entonces pues se vino a España y entonces pues quería hacerse una casa, y entonces pues los Reyes Católicos lo que no querían ya, España estaba como recién pacificada y no querían castillo y un retorno a lo feudal, y no dejaban hacer casas así, dijéramos, con aspecto defensivo. Entonces él pidió permiso de rehabilitación, que eso es muy interesante. O sea, aquí había una alcazaba, que era esto, y entonces él pidió más o menos un permiso de rehabilitación, pero aprovechando que estaba la alcazaba, pues construyó el castillo. Y entonces este castillo es impecable en términos constructivos, como en todos los atributos medievales, pero tiene un patio que, o sea, en realidad, en un determinado momento, el castillo no es castillo, sino que es palacio. Y entonces, teniendo un aspecto exterior de castillo que a él lo ennoblece y lo sitúa en, dijéramos, dominio del territorio, en realidad esto es un palacio. Y entonces ese palacio tiene un patio que es un patio renacentista, que es el primer patio renacentista que se construye en España. Y entonces este patio renacentista que se construye en España, en un determinado año, pues se desmonta, más o menos el pueblo lo desmonta, bueno, porque las cornisas se habían medio venido abajo, se desmonta, hace un itinerario en barco por Europa y termina en Nueva York en casa de un americano. Entonces, un tal Blumenthal, que lo pone en su casa. La viuda del patio,
la viuda de cuando muere Blumenthal y se queda la viuda con la casa se le queda un poco grande porque era el salón de la casa. Y entonces lo cede al Metropolitan. Y entonces el Metropolitan, pues ante el valor artístico de la pieza, porque es, bueno, aparte de que es preciosa, es todo mármol, en fin, es una cosa maravillosa, aparte, pues entonces construye una sala específica, manda a una investigadora del Metropolitan a Vélez Blanco. La investigadora escribe un libro sobre su viaje a Vélez Blanco porque tenía las piedras allí, a ella le llegan las piedras, ¿no? Y entonces lo monta al revés, monta cierto caos, no es bastante falso, pero el caso es que tú puedes entrar al Metropolitan, ahí está el vestíbulo, y entonces así aquí como a la izquierda hay una sala que dice Patio Renacentista Español, y está ese patio. Entonces nosotros necesitábamos el patio porque, claro, al caerse el patio, los corredores alrededor del patio pues se habían derrumbado, y entonces todo el itinerario, todo el funcionamiento del palacio no era posible. Entonces, pues nosotros conseguimos, hicimos varias investigaciones. Entonces, este es un plano de, bueno, voy a traer algún planito que otro. Conseguimos, en realidad, el patio aquel tiene una cantidad de errores enorme. El patio de Nueva York, esa es una imagen de cuando fuimos nosotros a Nueva York, que estuvimos en las salas del museo, nos enseñaron toda la documentación que ellos tenían, del montaje, en fin, todo como muy bonito, ¿no? Este es un plano que montamos nosotros porque resulta que la cornisa que tiene unas piezas brutales, estas gárgolas, por ejemplo, estos son unas mujeres como pariendo, así gigantescas, de a lo mejor de 4 metros, no, pero de esta diagonal, de aquí a aquí, pues sí que tiene 3 metros la pieza de mármol macizo, en fin, una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, en realidad todas las piezas, nosotros fuimos, y por el pueblo también, fuimos encontrando portales, todos los portales, la gente, los del pueblo, porque la relación del pueblo con el castillo nunca ha sido buena, ha sido una relación siempre muy tensa. Y entonces, de hecho, bueno, es que me van viniendo historias, pero bueno, el caso es que no ha sido buena, pero nosotros detectamos que muchos portales, los portales de las casas era la pieza de cornisa puesta al revés, ¿no? Y entonces pues fuimos generando un ambiente de que si reuníamos todo lo que había por el pueblo, pues seríamos capaces de ponerlo en su sitio, nosotros que éramos los arquitectos. El caso es que conseguimos un montón de piedras y las estudiamos, las dibujamos una a una, y entonces llegamos a la conclusión de que teníamos la certeza absoluta de dónde estaba cada una de esas piedras. Y ese plano. Las piedras negras son las que estaban en Nueva York. A Nueva York se habían llevado el patio y, es que aquí no asoma, pero algunas gárgolas que son las que faltan, ¿lo veis? Estas gárgolas. Bien, la cuestión era que nosotros, entonces, este patio, entonces lo que hicimos en la última fase, lo que hicimos es construir la estructura del patio, que esto es un trabajo nuestro, esto que hay aquí, construir la estructura del patio para poder poner en funcionamiento el edificio, pendientes de una solución artística del patio. Entonces nuestro planteamiento era este. Esto es un dibujo de los años 90, ¿eh? Entonces nosotros lo que proponíamos era que hacer un juego donde una artista americana, que la teníamos elegida, que se llama Jenny Holzer, no sé si habéis estado en el... no sé, nosotros la habíamos conocido en el pabellón, de la Bienal de Arte de Venecia. En un determinado momento esta mujer representó a Estados Unidos y hizo una serie de trabajos muy chulos, que esta mujer trabaja con los textos, digamos con el lenguaje. Al lenguaje le atribuye una condición artística. En el Guggenheim después hay una sala también del vestíbulo en la que hay unos speakers de estos cayendo, no sé si lo habéis visto, que que está allí permanente, y es un trabajo de Jenny Holzer, en el de Bilbao. Bueno, pues ese es Jenny Holzer. Entonces Jenny Holzer está sistemáticamente hablando trabajando con el lenguaje como forma artística. El patio, aquí, el patio en la cornisa, a toda la cornisa del patio tenía
en fin, un texto que contaba que Pedro Fajardo contaba quién era y que aquello pues se había empezado a construir en 1501 y se había terminado de construir, que es fascinante, en 1515. Entonces, este pedazo de monstruo que acabamos de ver lo construyeron entre 1501 y 1515. En 15 años construyeron el castillo, cosa que nosotros en 20 lo único que conseguimos fue rejuntearlo prácticamente. Lo digo porque es que esto también creo que es interesante. Entonces, bueno, el caso es que volviendo al patio y no entendiéndome, nosotros lo que estábamos planteando era la posibilidad de que nosotros, reproduciendo el formato histórico de colaboración entre artistas y arquitectos, como efectivamente se construyó el castillo, porque vinieron unos artistas de italianos, pues nosotros proponíamos, aunque una artista americana, que tenía como la responsabilidad de tener, asumiendo la responsabilidad de tener el patio en Nueva York, pues que nos hiciera hiciera una propuesta de instalación artística en este patio. Y entonces, bueno, esto ha tenido sus debates en la Junta de Andalucía, en algunos congresos, en algún momento. Y bueno, esta es una carta de Jenny Holzer que nos escribe justo después de hacerle nosotros esta propuesta. Conseguimos que Jenny Holzer nos atendiera a nosotros sin su representante, cosa que es inaudita, por decir algo, o sea, que lo tomara como una cuestión personal. Y entonces, bueno, aquello como que se paró, ese encargo del patio nunca llegó a hacerse, ¿no? Y entonces, en aquel momento, la Junta decidió cambiar a los arquitectos y entonces eligieron a un arquitecto de Granada. Y entonces este arquitecto de Granada es más susceptible a una cosa que se estaba como moviendo, que tenía que ver con que los empresarios del mármol de la comarca de Macael garantizan que pueden reproducir de manera absolutamente fidedigna el patio de Nueva York. Y entonces ellos se van a ir allí con sus máquinas y reproducen hasta los defectos. Y entonces esto buscando hoy, me lo he encontrado, esta imagen de aquí, esto es el patio que probablemente algún año se haga para instalar allí, dijéramos, donde toda la tragedia desaparezca, ¿no? Sería, intentando ser breve, ¿no? O sea, como que borrar cualquier rastro de la historia, ¿no? Que creo que, o sea, es como un infanticidio extraordinario, ¿vale? Bien, ese es él. Bien, este es muy breve, Ah, ¿20 minutos? Venga, pues cuento y ya está, porque este es muy breve. Bueno, no, vamos para adelante. Es que aquí tenía el Cervantes, que es chulo, pero bueno. No, luego. Me ha quedado, ¿de qué era el patio? Esa fue vuestra propuesta de... Nuestra propuesta, nosotros lo que habíamos hecho... Nosotros lo que habíamos hecho era hacer, lo que nosotros hicimos fue hacer esta estructura ligerísima con estos forjados, ¿no?, pendientes de que fueran soporte de algo por venir. ¿Pero qué? Este es un dibujo, bueno, nosotros teníamos muchos dibujos, aquí teníamos este ejemplo, este es un dibujo nuestro, donde ahí pone escultura, mensaje de la artista norteamericana Jenny Holzer. ¿De qué material? Mármol, esto es mármol, eso es mármol. Las columnas mármol, todo. Pero es que esto... También no, un montaje... Pensábamos, claro, o sea, a ver, esto es un sitio de... No, claro, nosotros... No, pero esto nunca lo... O sea, nosotros esto siempre se quedó en unos bocetos. Este dibujo de aquí tenemos varios. Cada uno de nosotros dos hizo varios. Yo he traído uno. Nosotros queríamos poner el ejemplo de lo que pretendíamos que se hiciera, pero nunca se nos llegó a encargar. Esto era como un adelanto para justificar el hacer una estructura porque dijéramos, esto es lujo asiático. Entonces, claro, ¿cómo construir el lujo? Pues desde nuestro punto de vista era incorporando unos materiales muy nobles y un valor artístico real, contemporáneo. Y eso es lo que dijéramos que se sustituyó. Esto, bueno, no sé, hubo una jornada en Vélez Blanco donde fue, bueno, esto ha habido hay violencia en torno a esto. Esto genera violencia, ¿sabes? Pero nosotros, esto es como el primer dibujo que tú haces de una historia que nunca... Es como el primer dibujo que tú haces de una historia una historia que no transcurre. ¿Me entiendes? Porque ya se desplaza todo hacia la versión asociación de Macael, ¿no? Entonces, si nos vamos al capítulo 2,
El capítulo 2 le llamamos los edificios fantásticos, que sería un tiempo verdaderamente, completamente distinto, y que tiene que ver con una confianza que la empiezo yo a ver ahora ciega, en que la arquitectura, el objeto arquitectónico, tiene unas capacidades que no tiene, pero lo hemos creído, ¿no? Y entonces tiene unas capacidades de regenerar, de simplificando mucho, pues de hacer ciudad, que la posibilidad de que la ciudad es capaz de hacerla. El efecto mágico sería el Guggenheim, ¿no? El Guggenheim como el gran ejemplo de que una arquitectura bien concebida es capaz de salvar el mundo, ¿no? Entonces, me he traído aquí 3 ejemplos de arquitectura para mí maravillosas también y que en fin, que las considero extraordinarias, pero que tampoco terminan desde el punto de vista de alcanzar esa condición, ¿no? Entonces, bueno, un dibujo de Miralles, la mediateca de Sendai, bueno, por ilustrar esto, por referenciarlo, ¿no? Nosotros antes teníamos unos libros y ahora teníamos pues el croquis o, por ejemplo, pues no sé, hasta hace poco que me quité la suscripción, pero en fin, tengo el croquis, lo tengo como Carmelo Gómez, el de Enorme Estudio, tengo desde el número 0 y hasta el año pasado, que ya dije se ha borrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el mundo del croquis, ¿no? Esto pues, no sé, nosotros subimos, no sé si contigo o con vosotros, no sé, nosotros subimos la colina de Burdeos para ir a ver la casa de Burdeos de Culja, subimos la colina lloviendo con un saco de naranjas que habíamos comprado en la autovía para dárselo a la mujer y conocimos al perrito y en fin, de la casa de Culja, todo eso. Bien, entonces, en ese contexto, dijéramos que es verdad, que yo, así como repasando esto, he descubierto que es completamente contrario al otro, es como una resurrección de una nueva modernidad, que no es más que la misma modernidad, pero incorporando algunos conceptos, flujo, flexibilidad, no sé, bueno, no me extiendo, pues nosotros también hemos jugado a eso, y entonces, pues bueno, hemos hecho, pues nosotros esto lo hemos hecho sistemáticamente por concursos, hemos hecho muchos concursos y hemos ganado un concurso de vez en cuando, y durante 20 años más o menos hemos vivido de esto, de los horarios que generaba construir un edificio. Este es nuestro primer gran concurso que construimos y bueno, es la Facultad de Economía y Empresa, que bueno, también he cogido fotos antiguas de la obra, en fin, no quiero contar la obra. Era un edificio que lo planteábamos. Este edificio está como estigmatizado porque es como un horno, sería los propios, o sea, todo el mundo lo estigmatiza como un horno y tiene que ver varias cosas, pero nosotros lo habíamos concebido como bioclimático, es así de paradójica la cosa. entonces eso lo quiero explicar porque ahí es donde está la cuestión. Esta es la fachada de poniente, como se ve claramente, dando el sol. Creo que es bastante bioclimático. Solo hay en esos agujeritos que tienen 20 por 20 hay un tubito de PVC con un trocito de cristal y entra así algunas lucecitas. Aquí hay una pieza muy grande, aquí todavía siguen haciendo el acto este magnífico de inauguración de cursos, no sé qué, se hace en el Salón de Actos de Económicas porque todavía es el más grande de toda la universidad. Entonces todos los años sale la movida esta. Entonces esta es la cara norte, que son muros cortina, como se puede ver, que no pasa nada. En el norte se puede poner todo el vidrio que quieras, que siempre va a ser una luz muy triste. Y esta es la cara sur, las piezas son norte-sur, el poniente está allí, y el levante también está muy protegido, y la cara sur es muro cortina también, pero en este caso tiene unas lamas, unas marquesinas de protección, que nos estudiamos, el gradiente. Cada vez hace más calor en Murcia, yo lo estoy comprobando, hay que ampliar, quiero cubrir desde aquí hasta aquí, pero bueno, el caso es que esto conceptualmente funcionaba. Faltarían, y bueno, lo que no, bueno, esta es la planta de esta es una planta así como muy esquemática. Esto, aunque sea aparentemente muy rígido, es un sistema que nosotros concebíamos circular. Nosotros, por aquella época, yo tenía obsesión con la terapia familiar sistémica y entonces aquí no hay ninguna jerarquía, todo funciona en círculos, ¿no? O sea, se puede mover todo, o sea, todos son círculos de movimiento, y tanto
en planta, en todas las plantas, como en el interior de los bloques, dijéramos, para que dijéramos que fluyan las relaciones entre los miembros de la comunidad que aquí se constituye. En eso no me extiendo, pero bueno, aunque quiero decir que aunque tenga esta apariencia, pero la cuestión es, y esta aquí es lo que quería contar, era que a nosotros, cuando está esto aquí, o sea, la cuestión está aquí, no sé si veis esta rayita, esa rayita que hay ahí es el norte, y entonces el norte, nosotros, claro, esto lo habíamos imaginado exactamente norte-sur, exacto, pero la universidad, cuando ya teníamos el proyecto terminado, la universidad decidió, porque además nosotros habíamos ganado el concurso para hacer la Facultad de Económica y aquí un aparcamiento, pero la universidad decidió que aquí iba a meter la biblioteca, pero la biblioteca no tenía sitio, tenía que ensancharse, y aquí nosotros teníamos una rambla, entonces a nosotros nos empujaron para allá y nos giraron, porque claro, como nos caíamos a la rambla, ¿no? Y entonces nos giraron. Entonces, de repente, esta tontería, estamos hablando de 15 grados, pues esa tontería de 15 grados no es ninguna tontería, es una cosa que tiene bastantes consecuencias. Pero, bueno, nosotros, esto yo hoy no lo habría consentido de ninguna manera, pero en aquella época, pues bueno, con tal de tener, dijéramos, el prestigio que acarreaba construir ese monstruo, pues uno hacía lo que hiciera falta, ¿no? También sí que peleamos, por ejemplo, cuando se nos acabó el dinero, que esto es lo que siempre pasa, pues todos los edificios se conciben, lo primero que se establece es una cantidad, esto es una cosa muy paradójica, lo primero que se establece es una cantidad, y a continuación se empieza a pedir y a pedir y a pedir, y entonces en ningún momento se evalúa qué vale lo que se ha pedido, no, la cantidad ya está, yo quiero esto con aquella cantidad, entonces siempre falta dinero. Yo, no sé, nosotros construimos ya, bueno, intentamos construir de la forma más económica posible, pero por debajo esto no sé si vale 500 euros al metro cuadrado, el monstruo este, solo es estructura y vidrio, pero bueno. Nosotros, incluso, por ejemplo, en este caso, con tema económico, que estaba el Guggenheim construyéndose, el Guggenheim y este edificio son igual de grandes, exactamente igual, los dos tienen 30.000 metros cuadrados. Y entonces nosotros construimos el edificio con lo que costaron los honorarios del Guggenheim. O sea, tengo ese recuerdo de que conseguimos que lo que le pagaron a Guiri para proyectar el edificio, con ese dinero nosotros lo construimos este. Bueno, entonces, este empujón pues tiene esas consecuencias. Bien, otro ejemplo, estamos con los 20 minutos, ¿no? ¿Vamos bien? Vale. Bueno, esto es el ayuntamiento, este es otro concurso que ganamos, que así también prestigioso, un ayuntamiento de un pueblo que no es pueblo, sería un pueblo también muy... Bueno, esto no, claro, esto es lo que nosotros queríamos hacer. Dijéramos, esto es lo que hicimos, ¿vale? Lo digo, pues ya lo adelanto. Este pueblo se llama Las Torres de Cotillas y el concurso era de un ayuntamiento para Las Torres de Cotillas, pero Las Torres de Cotillas ni tiene ayuntamiento, ni tiene plaza, ni tiene nada. Es este pueblo que tiene una carretera muy larga y muchas naves por un lado y muchas casas pegadas a esa carretera, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos que si había que hacer un ayuntamiento se hacía, pero en fin, que nosotros lo que queríamos hacer era una plaza, ¿no? Entonces, como el solar, por aquí pasa la carretera, por aquí pasa la carretera principal del pueblo, pues claro, aquí hay mucho ruido, y entonces, bueno, pues nuestra idea era hacer una plaza, pero la plaza, pues para que tuviera una calidad, pues hacerla abajo, ¿no? Y entonces, pues hicimos esta plaza de aquí, ¿no? O sea, ese era nuestro deseo, era que este pueblo tuviera una plaza con un ayuntamiento, como en definitiva tienen todos los pueblos, ¿no? Y entonces, pues teníamos que en esta plaza se entraría al ayuntamiento, pero por este otro lado de la plaza, que era todo esto de aquí, todo lo que hay por aquí, todo lo que hay aquí alrededor, todo eso, pues yo siempre decía que lo que más me gustaría pensar es que al lado de la puerta de urbanismo estuviera una carnicería, y allí hubiera una carnicería donde la gente fuera a comprar la carne y un estanco y un bar y un kiosco y no sé qué, ¿no? Y entonces, pues esto fuera la plaza del pueblo. Pero el ayuntamiento, pues a aquellos no le gustaba. Y entonces, aparte de que sufrimos las consecuencias de que lo tuvimos que construir todo por el dinero del ayuntamiento, cuando todo esto no hacía falta, pero el ayuntamiento, pues, como quería crecer, pues lo que pidió fue que todo esto me lo voy a ir quedando yo, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que aquí hubiera una plaza, que era nuestro deseo, pues nuevamente, como ocurre o nos ocurre casi siempre, pues se frustró, ¿no? Os voy a enseñar
Bueno, esta es una imagen de así de lo que ocurre cuando la puerta, así por darle institucional a la escalera, normalmente son así imperiales, pero no salió esto, que ya, en fin. Y esta pues una foto así nocturna que me parece que un poco bonita, falta que lo que pasa es que no está la escalera iluminada, ¿no? Pero bueno, aquí en aquella época también estábamos muy obsesionados con el tema de del processing, y entonces, bueno, pues la fachada, la fachada lleva ahí un rollo de generar privacidades según la... Bien, avanzo. La desaladora del campo de Dalías, esta dijéramos que es de 20 minutos ya. No. No, bueno, la desaladora del campo de Dalías casi sería un caso de éxito, diría yo, ¿no? Lo que pasa es que nos ha costado hacer en torno a 15 proyectos, y tener unas circunstancias políticas muy favorables. O sea, nosotros, esto es una desaladora que se ganó con el PSOE, con Cristina Narbona o algo así, de ministra, y nos llamaron todas estas empresas que hay por aquí. Bueno, aquí ni siquiera sale. Bueno, la UT de Campo de Alías, estas son un montón de empresas que para tener algunos puntos en un concurso, para hacer la desaladora más grande de España, porque esto que hemos visto antes, esto no sé si sabéis lo que es, pero en fin, esto es una imagen del Antropoceno. Esto es el campo de este pueblo, hay una serie de Antena 3 con invernaderos, ¿cómo se llama? Mar de Plástico. ¿Y cómo se llama el pueblo? Ejido, pues exactamente, eso es Ejido. Y entonces esto es el Mar de Plástico. El Mar de Plástico, que es una de las imágenes que se utilizó cuando se activó el término antropoceno, se utilizó esta imagen, porque esta es una de las cosas que se ve desde la Luna, este rollo desde el espacio, no sé qué, ¿no? Es toda esta acción, ¿no? Y entonces, pues para todo esto se necesita agua. La desaladora, esto voy a aprovechar para contarlo, la desaladora está ubicada como por aquí. Por aquí, ahora tengo dudas, ¿por aquí o por aquí? Quizá por aquí. Está ubicada por ahí, ni siquiera... Y entonces la desaladora coge agua lo voy a explicar aquí porque esto es importante, coge agua a 3 o 4 kilómetros con unas tuberías que me gusta contar que se trajeron desde Noruega, se hicieron en Noruega, continuas, la hacen en un fiordo. Y entonces, las tuberías las van fabricando y echando al agua. Y entonces con 3 tuberías cogen las amarran y de Noruega se vienen y llegan aquí y las ponen aquí. O sea, esto dijéramos que estos son los mundos de Yupi, pero de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, por aquí se capta el agua, se lleva a la desaladora relativamente fácil, se desala. Y entonces cuando se desala se sube se impulsa a la montaña no sé, como a 300 metros de desnivel, y entonces desde allí aparece un canal de distribución que va recorriendo todo el borde en caída, dijéramos por gravedad, todo el borde, y va distribuyendo agua a todo el campo de Alías, que es verdaderamente gigante, ¿eh? Esto no es ninguna... Y entonces esta desaladora es esta. O sea, y nosotros ya teníamos lo que se llamaba la adecuación arquitectónica, teníamos esa responsabilidad. Parece ser que se ganó el concurso por nuestra adecuación arquitectónica, que se nos quedó bastante así como resultona, y entonces pues luego hemos intentado hacer algunas cosas. Solo voy a contar la historia de que la desaladora le acompañaba un centro de interpretación. Y entonces el centro de interpretación, pues en el concepto del ministerio, tenía que ser un edificio en el que tú ibas a la desaladora, pero no veías la desaladora y entonces la veías dentro del centro de interpretación, que era una cosa de locos. Pero si la desaladora, que además es bien chula, está aquí, vamos a ver la desaladora, ¿para qué hay que hacer no sé si me explico? Y entonces nosotros queríamos... Y entonces, bueno, pero nosotros decíamos, sí, lo que vosotros decís muy interesante, pero nosotros queremos decir. Entonces nosotros, pues le hacíamos un proyectito. Y decían, y entonces íbamos haciendo proyectos, aunque no queríamos hacer proyectos. Y entonces cambió el gobierno y vino el PP. Y entonces, porque a todo esto, y entonces vino el PP. Y entonces nuestro deseo, claro, ¿qué es la interpretación? O sea, ¿qué tiene interés de una desaladora? La controversia que tiene. ¿Cuál es su controversia? Consumo energético. Entonces se trataba de darle visibilidad, dar participación a la ciudadanía de la controversia de las desaladoras relacionada con su consumo energético.
Y entonces, bueno, pues el caso, no me enrollo mucho, el caso es que hicimos lo que llamábamos la escalera de la desalación. Este es como el edificio más chulo que yo creo que he hecho. Esto es nuestro centro de interpretación. Entonces, nuestro centro de interpretación es un aula que es esto. Aquí no tengo la de frente, pero bueno, imaginaros una cosa amplia, más amplia que esta, ¿no? Es un aula por la que se sube y se llega hasta aquí y entonces se sigue subiendo por una escalera aquí bastante egipcia y se llega a ese balconcito de allí. Entonces, si le doy para atrás, este balconcito lo que permite, lo que está es más alto que la desaladora. Esto, por aquí hay cosas, y por encima de todo. Entonces tú desde aquí puedes entender, esto que yo he contado antes, lo puedes entender, porque si no, no lo puedes entender. Puedes entender que se gasta el agua no sé dónde, que se trae aquí, que el agua tiene que recorrer todos estos filtros con un proceso complejísimo, que luego hay que meterla a una rambla que va por ahí, subirla por la rambla para llevarla a unos depósitos que se están haciendo a 4 o 5 kilómetros, para luego desde allí distribuirla por todo eso. Y entonces, bueno, si está aquí arriba, pues lo puedes ver. Y entonces lo que calculamos, y entonces esto que debiera tener aquí un panel, y era lo siguiente, que cogimos un estudiante de BUP de medio, el peso medio de estudiante de segundo de BUP, no sé, 60 kilos, 65 kilos, no sé, una cosa así, lo que es el peso medio. Y entonces, la cosa es que hicimos el cálculo de la energía que ese estudiante tenía que hacer para subir hasta allá arriba, porque tú cuando llegas allá arriba llegas cansado, porque además conseguimos, como esto no es un edificio, conseguimos que esta escalera no tuviera ni un descansillo, y esta tampoco, todo empinado y todo recto, ¿vale? Y entonces, porque esto no contaba como edificio, ¿no? Entonces todo recto y todo recto, y entonces cuando llegas arriba, llegas medio muerto, porque llegas como, o sea, tú arrancas como con ritmo, pero aquello no para, entonces, ¿no? Y entonces llegas arriba, Entonces, ¿qué ha pasado? Que tú estás... Y entonces es el momento de que te digan, bueno, pues esa energía que tú has consumido de ti mismo, ¿no?, es la que se necesita para... O sea, si tú subes, esto lo haces 10 veces, entonces habrás desalado un vasito de agua. O sea, esa era la cosa. Entonces ya ahí, entonces era, o sea, el 10% de la energía que se necesita para desalar un 200 centilitros, que es un vaso de agua, ¿no? Y entonces, bueno, se trataba de que todo esto, pues más o menos se contara y ocurriera en este espacio y luego pues la gente subiera y bajara, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, en fin, lo que pasa es que, claro, esto está allí encerrado, dentro, o sea, todo bueno, ya está, os enseño el edificio, que en fin, que yo estoy muy contento, esto así con sus expresiones estructurales de falsos apoyos y todo eso, pero bueno. Bien. Este lo ha nombrado antes, este es otro concurso, este concurso, pues entonces, este me lo salto. No pasa nada, sí, no pasa nada porque si no, no se lo hace muy tarde. Es que prefiero este porque este tiene una especie de segunda parte, entonces quiero que veáis esto era un alcalde que quería una piscina, pero no tenía dinero. Solo tenía 1,5 millones de euros cuando las piscinas cuestan 3 millones, 4 millones, piscina climatizada, cubierta, esta de pueblo, ¿no? Y nosotros pues nos quedamos ahí con esta cosa y entonces pues lo intentamos, ¿no? Y el caso es que conseguimos hacerla por 1,5 millones sin el conducto de climatización, es lo único que nos faltó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues recurrir a toda la cartera de la economía, en principio la forma. ¿Cuál es la forma más especulativa? La esfera. Bueno, pues entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, esta es nuestra piscina. Esta foto ya está. Nuestra piscina es un media esfera, ¿no?, un dom, dijéramos, pero nos pareció interesante, claro, que para la climatización, pues el aire caliente se va arriba, entonces aquí una de las cosas, también esto es otro cacharro que tiene una demanda energética muy grande. Entonces, para evitar la condensación de calor arriba y esa pérdida de calor, pues entonces lo que hicimos es a la esfera darle así un empuñetazo en la parte de arriba y entonces la convertimos en un elipsoide, porque, que ya es
más planito, ¿no? Entonces, para que fuera lo más chata posible, para que el volumen fuera lo más pequeño y para que el volumen interior fuera lo más pequeño y para que el material de cerramiento fuera lo más reducido. Y lo siguiente que hicimos es, dijéramos, dar como renunciar a esta excelencia constructiva del vaso independiente. Entonces lo que hicimos en realidad fue unas piscinas, la tecnología de piscina que se hace al aire libre, de proyectada, ¿no? Con el sistema de proyectado, pues hacerlo aquí. Y luego le quitamos el techo, fuimos quitando y nos salió, conseguimos hacerla. Tengo estas fotos es que son de David Frutos, que las hace tan buenas que en realidad lo que quiere es que se vea, no se ve. Pero bueno, el caso es que esta es la piscina. La piscina, ya sabíamos por el Palacio de Deportes de Cartagena que la forma más eficiente de trabajar la madera para las luces es con curva. O sea, si tú trazas una buena curva, puedes conseguir una eficiencia enorme. Y entonces se nos planteó un problema tecnológico, y era que nosotros no queríamos, o sea, nosotros, a ver, bueno, no se ve aquí, bueno, quizás, claro, nosotros teníamos unos ejes, nosotros teníamos unas cerchas, que son estas, con una directriz, con una generatriz curva, cada una diferente, pero luego a partir de ahí ya no es económica la curva, sino que es un coñazo. Entonces, a partir de ahí, lo que queríamos era utilizar generatrices rectas. Entonces, estuvimos bastante tiempo en el estudio con los modelos para conseguir que estos trapecios todos encajaran y todos compusieran trapezoidalmente un elipsoide. Eso no sale a la primera, os lo aseguro, porque se te van los planos, o sea que tiene una complejidad grande. Pero bueno, el caso es que lo conseguimos y entonces, bueno, pues aquí aparecen unas correitas y todo se queda así como muy sencillito, pero bueno, apoyarte en fin, las posibilidades de la tecnología, ¿no? Y luego lo que hicimos es integrarlo todo, los vestuarios, todo, que huela a piscina desde que entras, que esto es una cosa que hay con las piscinas, que siempre termina oliendo. Y entonces aquí está el suelo en el que se han excavado los vasos y lo único que hay son paredes. Ya las instalaciones, esto me habría gustado traer una foto, no creo, no, tampoco está. Bueno, no sé, se ve que no hay techo ni nada, solo hay los cerramientos, una cosa como muy austera, ¿no? Casi, bueno, esta es... Bueno, aquí veis un poco un detalle de esto, no tiene más, ¿vale? Esta, de todas maneras, esta historia se completa en el capítulo 4, ¿vale? Porque... bien, ¿cómo voy de tiempo? Bien, vale. Entonces aquí, dijéramos, a nosotros toda esa historia de... Bueno, yo digo del alcalde, ¿no? El alcalde, para mí, es un personaje muy conflictivo. Muy conflictivo. Si es director general, más conflictivo todavía. Entonces, claro, son los representantes de lo público, pero no son lo público. Y normalmente ejercen esa condición de una manera muy nefasta, desde mi punto de vista. Yo ya digo que bueno, no me entiendo. Entonces, con eso. Entonces, la cuestión es que nosotros decidimos que eso se ha terminado. Yo quiero que desaparezcan los políticos de mi vida, de alguna manera. Y entonces, hace 3 o 4 años, pues decidimos cortar y cambiar, dijéramos, radicalmente de campo de trabajo. Y entonces nosotros íbamos a mantener, era una sospecha, una intuición, queríamos mantener la idea de seguir con un compromiso público, pero actuando desde una plataforma, dijéramos, de lo privado, no desde en el entorno del sector público. Creo que se entiende la diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, aquí aparecen otros modelos, para mí todavía vigentes y dijéramos ejemplares éticamente, ¿no? Aparecería el concepto de la ética, o sea, todo lo relacionado con la ética, y entonces, bueno, pues este compromiso ético, y entonces, bueno, pues bueno, a esto no los conozco personalmente, pero a otros casos sí. En fin, aquel es el famoso Cirujeda en sus primeros trabajos, todo el mundo conoce las técnicas de Cirujeda y dijéramos, me gusta más o menos esta palabra de confrontación, esta idea de que tiene que ver con confrontarse con determinados sistemas. Este es un caso que hay mucha gente que no conoce, pero que os recomiendo muchísimo. Es lo más... Digamos, esta es la visita, esto es Quito, esto es un estudio de unos arquitectos de Ecuador que se llaman Alborde. Y este es su estudio, no me voy a extender en contarlo, pero es una experiencia maravillosa, ¿vale? Y que están en Quito, ¿vale?
Y luego este es el ejemplo que ahora, bueno, yo lo tengo de hace tiempo, pero que es el de Assemble, que es un colectivo inglés que le dieron el premio Turner, el Turner, que se dice hace poco, ¿no? Este es un ejemplo suyo. Bueno, serían unas arquitecturas donde lo que dijéramos se desplaza la idea del objeto, se desplaza la centralidad a otra cosa, ¿no? A una cuestión más, aparece la condición política, la social y todo eso. Bien, la cuestión es que nosotros, o sea, no hacemos arquitectura de resistencia, porque creo que no tenemos ni la edad, pero sí que o sea, manifestamos el deseo de que se reconozca la arquitectura que estamos haciendo ahora como una arquitectura que se enfrenta a toda la arquitectura pública, que está contra la arquitectura pública en todas sus manifestaciones. Esa es, dijéramos, esta versión, ¿vale? Entonces, dijéramos, turismo. ¿Cómo? Entonces, ¿se puede hacer una obra privada que aporte al turismo incluso una visión crítica del turismo? Ese sería este caso, ¿vale? Entonces, esto es una historia muy bonita. Esta es una casa que se hace un ministro franquista en La Manga, un ministro franquista de esta época ya aperturista, de los tecnócratas de López Rodó, no me acuerdo cómo se llama, él tenía, y entonces se hace una casa moderna que en fin, que era una casa muy, o sea, bueno, para el que conoce La Manga, la conoce todo el mundo, tenía una especie de cúpula, que es esta, pero luego dentro, el arquitecto era un poco chapucero, tiene cosas, ha hecho en su trayectoria, porque ya es un arquitecto casi muerto. Él ahora dice que no o sea, trabaja en el anonimato porque solo trabaja para la realeza, entonces no puede hacer públicas las cosas que hace, porque sí que estuvimos con él en el estudio. Pero bueno, la cuestión es que esto, que era un cascarón muy interesante, aunque bastante falso, porque ni funcionaba como cúpula ni como nada, pues tenía un interior de chalet muy malo. Entonces nuestro proyecto pues fue como dijéramos, una idea de volver, esto es de los años 70, el edificio, y entonces como un retorno al pop y la posibilidad de hacer, bueno, esto estaba más o menos abandonado y se trataba de hacer un beach club para un determinado, bueno, un beach club, y entonces, bueno, pues nosotros, es que si no, claro, es que voy contra el tiempo. Entonces estoy en el 3, ¿cómo estoy? En el 3.1, vale. Entonces, y entonces nosotros lo que hicimos fue como vaciarlo por dentro, quitarle todo. Nosotros siempre cuento que yo llegué cuando estaba todavía la mesilla con la braga de la ministra, ¿sabes? O sea, que lo quitamos todo del interior, y entonces con la idea de introducir una arquitectura retroactiva para completar, digamos, una ficción que sería la ficción de cómo nosotros imaginábamos que esto habría sido bien elaborado, ¿no? En la idea de como un documento histórico, ¿no? Que pasa de ser privado a ser público, porque el Beach Club es público. Y esto, bueno, esto es lo que hicimos. Bueno, aquí ya esto es una imagen o sea, conservamos prácticamente. El cascarón estaba, pero bueno, tuvimos varios problemas, pero en fin, sí, estaba. ¿La forma estaba? Sí, es lo que abajo, lo que te digo, que nosotros sustituimos con esta idea como pop, ¿no? Que se puede ver un poco, quizás he traído esta escalera, así, esto es el elemento central, pusimos unos objetos, que son estos eran unos vestuarios, hay una cafetería, y entonces, bueno, pues, y aquí se ve esta historia pues esto también se nos caía, en fin, tuvimos que añadirle algunas cosas, pero bueno, me gusta la historia, a mí me gusta como el camuflaje. Entonces, la idea del camuflaje, lo que se trataba era que cuando esto se abre al público, era la casa de un ministro, ahí no había entrado nadie, cuando se abre al público, pues el público imaginara, o sea, no imaginara a los ministros viviendo así, pero que sí que hubiera una arquitectura de aquella época. Si hubiera contado lo de Nueva York, enlazaría con aquello, ¿vale? Pero bueno, hicimos esta arquitectura, ¿vale? Bueno, esta arquitectura que está funcionando. Bueno, o sea, todo lo que conté antes, nada funciona. Todo lo que cuento ahora, todo funciona. O sea, lo he descubierto ahora. Todo lo que es esto, ahora ¿no? Esto es otra. Esto es Monóvar, que es un pueblo de Alicante, que tiene un polígono industrial municipal, que es que tiene unas parcelas municipales verdes, que son estas,
Y entonces van y se le venden a un tío que tiene una empresa una empresa determinada que es bastante chulito, así el cantino chulito. Ese eres tú, Paco, ya me lías. Juan Caldú, hostia, qué peligro. Bueno, dale, ciérralo, ¿no? Venga, entonces, aquí hablamos de una zona verde. ¿Qué es esto? La zona verde del polígono municipal industrial de Monóvar, ¿no? Y entonces que coge, no sé cómo, pero el ayuntamiento le vende las parcelas a los particulares y se pueden construir naves ahí, ¿no? Y entonces el caso es que a nosotros nos busca un empresario para ver si nos tantea la posibilidad de hacer una edificación industrial en un polígono industrial municipal, ¿no? Que claro, a mí esto es lo que me pone mucho. O sea, esto es confrontación estricta, en el mismo sitio, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, afortunadamente este tío, no sé, él tenía un deseo de presencia, de reconocimiento, ¿no? Él tenía una voluntad manifiesta de que su empresa fuera reconocible, ¿no? Y nosotros pues le cascamos este cacharro y el hombre está muy contento, porque es que, o sea, todo lo que antes eran frustraciones, aquí son satisfacciones, porque normalmente dicen que es una discoteca. Y entonces él se alegra, porque dice, joder, claro, ¿no? O sea, he conseguido, en vez de tener una nave, que es una nave almacén con una oficina, pues he conseguido hacer algo que incluso parece una discoteca. Eso es él. ¿De qué es la empresa? La empresa tiene una empresa de internet, o sea, un rollo internet, sí, la empresa es una empresa que vende máquinas de contar billetes. Eso es lo que hace. Tienes que decirlo primero. ¿No? Sí, es una máquina de contar billetes. Y entonces el tipo, bueno, fíjate, uno de los socios, esta historia de socios que yo contaba antes, que trabajó en esto, ha terminado de empleado de en la empresa de contar billetes, y es su delegado en Italia, porque este socio mío era italiano, y su delegado en Italia de la empresa esta es él, y lo que se dedica es a vender por Italia, porque la cosa él los capta por internet. Entonces lo que necesita es un sitio, o sea, él capta todas las, o sea, tú pones Conti Biglietti, no sé cómo se dice en italiano, y entonces él va cogiendo como los dominios, y entonces la primera que sale es él. Y él está ahí dentro. Y entonces él está aquí, ¿no? Ahí dentro. Bueno, por el otro lado. Esta es la puerta. Esta es la puerta por la que salen las máquinas, ¿no? Y ahí un almacén de máquinas con esa, ¿eh? Es así, el hombre. Bueno, esta es la puerta de. Esta es la puerta de los clientes, la otra es la puerta del almacén. Esto es una nave normal y corriente. O sea, no tiene ninguna cosa extraordinaria. Esta parte son las oficinas. Son unas oficinas y esta parte pues es el almacén. No he traído más detalles porque como me he limitado a 5, y entonces este es el plano, aquí lo veis. Aquí está el almacén, unas oficinitas que conseguimos además, por ejemplo, o sea, bueno, no me enrollo pero bueno, aquí conseguimos hacer una oficina paisaje, un tío que te deja hacer una oficina paisaje después de estar 20 años intentando hacer una oficina paisaje a algún funcionario de España, pues imposible. Pues este señor, todo paisaje, hasta la sala de reuniones paisaje. ¿No? Acojonante, lo digo porque entonces bueno, pues es una nave normal y corriente, porque simplemente, o sea, esto es solo trabajo digital, o sea, vale lo mismo hacer hacer 100 piezas iguales, valen lo mismo que hacer 100 distintas, si tú le das a la máquina los 100 diseños. Eso, en el caso de la piscina, si diéramos para atrás, todas las uniones, todas son diferentes. Todos los ángulos de todas las piezas son diferentes, es un trabajo de chino, pero no vale más caro que hacerlas todas iguales, porque la máquina las va haciendo de una en una. Entonces, si tú le vas metiendo el fichero, ¿vale? Bien. Bueno, el caso es que esto es esto, y esto, pues lo único que hicimos es eso, unos ángulos y meter aquí un tensor, y ya está. No tiene nada más que eso, nada más que el riesgo, ¿no? ¿Qué es el cerramiento? El cerramiento, no me acuerdo, ese lo hicimos 2 o 3 veces, porque el primero se nos cayó, creo que es panel, panel sándwich, pero que lleva una pintura, es que no me acuerdo el nombre de la pintura, me sale gonorrea, pero gonorrea no es, es otra cosa, pero parecido, ¿sabes? Bien, bueno,
Bueno, este es un trabajo último que hemos hecho, que quiero contar, voy a avanzar un poco, solo voy a contar, es una clínica dental, que hemos conseguido también, bueno, nosotros esta cosa, como intentamos ir quitando, ya vamos arrastrando vicios, claro, entonces pues normalmente no le ponemos techo a las cosas, que sería este caso, ¿no? Y en este caso simplemente, bueno, quiero hablar de este banco de espera, ¿no? Solo de este banco de espera, ¿no? Porque os dijéramos que este señor, pues se imaginaba su bancada, esta que tienen todas las oficinas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el diseño. Bueno, esto es una sala de estas de sillón, este típico sillón dental, y pues su gabinete. Y la cuestión, pero bueno, la cuestión está en este diseño, que también es un diseño digital y que también creo, o sea, como que para nosotros es como un documento, un objeto de reivindicación, porque tiene, o sea, que esto tiene una gestación digital, que es esta, donde lo que se trata es de ir enlazando distintas formas de sentarse, o sea, porque no todo el mundo se sienta de la misma manera, y sobre los niños, y luego también esto típico de que aparece que se pone en revistas, entonces darle continuidad a distintas alturas, una secuencia, entonces sale este banco largo que va estableciendo continuidades entre distintas secciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es una reivindicación, nosotros queremos como manifestar también, bueno, no me enrollo mucho, pero recuperar la artesanía de lo digital, y entonces, bueno, pues aquí hay esa mezcla entre, esto lo hicimos con un carpintero, bueno, entonces hay unos costeros que están un poco, vuelve a repetirse lo mismo, ¿no? Que son estos, bueno, aquí se ve, digamos, esto tendría la condición más de mesa, allí más de, o este de mesa, este de banco, este para acostarse, en fin, como se quiera, ¿no? Teníamos todo eso más o menos, lo teníamos estudiado, el banco mide sus 20 metros, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cliente, este señor particular, pues nos dejó hacerlo, ¿no? O sea, nos deja hacer como un diseño integral, o sea, es como el descubrimiento de que bueno, porque si te pones un poco pesado y sabes de vez en cuando no lo ves posible, pues abandonar y dejar que lo haga otro, pero si tú insistes, pues puedes conseguir. O sea, este es como nuestro descubrimiento de que esta hipótesis inicial de que podíamos hacer, para nosotros esto es un banco público, por decirlo de alguna manera, es mobiliario público, es la posibilidad que hemos tenido de hacer un mobiliario que nunca nos han dejado hacer cuando hemos estado, porque aparece el concejal, que entonces el mobiliario tiene que hacerlo Pepito o Zutanito, y entonces todas esas controversias, todas esas dificultades, pues en realidad aquí se van como limando, ¿no? El caso más paradigmático que estamos terminando sería el de la sanidad, ¿no? El de un hospital. O sea, puede ser un hospital privado o se puede explorar. Existe, por decirlo de alguna manera, existe arquitectura más allá de la de los especialistas, de la que elaboran los especialistas en sanidad. Esa sería la cuestión. Bueno, pero eso es territorio acotado. No sé si habéis intentado hacer algún... Cada vez menos, Bueno, cada vez menos, pero bueno. Grandes estudios que hacían en hospitales ya prácticamente lo tienen claro. Ya... Bueno, pues lo tendrán los pequeños, pero no, en definitiva son... Pero si yo ahora estoy suscrito a una revista que se llama Hospitécnica o algo así, que da noticias de todo lo que se va construyendo. Siempre aparece lo mismo. Y siempre aparece lo mismo, y siempre aparece, pues no sé, valga la fe, por decir algo, como un ejemplo. Entonces todos son fe, caridad, fe, esperanza, sí, caridad. Todo igual, ¿no? Y todo. Entonces se ha relacionado lo más rancio de la arquitectura moderna como la imagen de la sanidad. Entonces, claro, aparece una idea, o aparece la posibilidad de generar una arquitectura que se enfrente a ese mundo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, esto nos ha costado bastante trabajo, son 10 años lo que llevamos haciendo esta historia. Hemos tenido que incluso investigar, en esto no me voy a extender, pero hemos tenido que ir al registro de la propiedad, hacernos amigos del registrador de la propiedad, que nos deje todos sus libros para acreditar que este trozo, lo que vamos a ver es una historia que ocurre aquí. Y esto es el plano en el que registramos toda la historia registral de la finca original, que se llama La Puyola. Entonces, todo lo que ha pasado con la finca de La Puyola para poder acreditar que este trozo de aquí, en un determinado momento, se intercambió con el ayuntamiento por este de aquí, y esto es público. O sea, perdón, y esto es privado de estos señores. En todo caso, entonces, o sea, estos tienen una parcela grande,
donde hay un edificio que es este, y es una típica situación sanitaria privada, ocurre en las dos circunstancias. Hay quienes tienen clínica y no tienen hospital, que es este caso, y quien tiene hospital pero le falta clínica. Pero así, todas estas compañías, o lo tienes todo, o lo tienes todo, o estás muerto. Entonces, la cuestión en este caso del hospital, era una cuestión ya social, porque el futuro laboral de las 200 personas que están trabajando ahí depende de conseguir hacer un hospital, cosa que no era fácil porque había que enfrentarse a una municipalidad de extraordinaria incompetencia. El caso es que nosotros ofrecimos bastante resistencia, pero al final, después de varios proyectos distintos, pues esto es una foto que hice el lunes en la obra, y entonces al final no había más remedio que construir el hospital encima de la clínica. Esa era la que hay, exactamente. Aquí hay un edificio, aquí hay un edificio que empezaba aquí y venía por aquí y llegaba hasta un poco más para allá. Entonces, encima de este edificio, bueno, aquí hemos hecho dos cosas. Uno, le hemos hecho como una prolongación discreta, ¿no? Esto es nuevo también, pero y encima pues hemos hecho otro edificio, que es este edificio, y luego ya después, para colmo, le hemos metido allí una pérgola solar, que esa la tengo ahora todavía el ayuntamiento no tengo licencia, pero bueno, la pérgola se la he metido ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que este edificio, entonces, y este edificio, claro, no podía apoyar en este edificio, porque el terreno de Cartagena, ni os cuento cómo es, no podía apoyar en este edificio, entonces tiene que estar encima, pero levitando ahí, en suspensión. Y entonces, bueno, pues nosotros estamos contentos, claro, esto generaba una demanda estructural de una potencia, de una envergadura y fuera de lo habitual, ¿no? Y entonces, bueno, pues el sistema, dijéramos, es muy elemental. Estos son unos pórticos que pasan por encima del edificio y lo salvan completamente. Esto genera unas vigas, que son estas vigas que tienen 2 metros de alto, lo digo para que... Estas vigas de aquí tienen 2 metros de alto. La viga la hicimos con una ingeniería que estamos muy contentos. La viga se hizo un estudio muy profundo y me da hasta un poco de miedo. Es muy alta y tiene poquísimo hierro. Las alas son muy gordas, pero dijéramos, no, tienen un palmo, prácticamente ni se ve. Metálica. Sí, es una viga metálica, y las alas sí son gordas, pero el alma es muy estrecha. Y entonces, esa viga es una viga estándar, que la veis aquí, es una viga estándar que, según las demandas del cálculo, le van apareciendo costeros, que son estos. Y entonces esa es la historia de la viga, que nos gusta bastante. Pero nosotros, cuando veníamos con estos pórticos así, pues cuando llegábamos aquí y nos encontrábamos con que el edificio tiene este voladizo. Entonces, para colmo, aquí no podíamos, no tenemos pata, ¿no? Y entonces esto ya es como dijéramos, el rizar el rizo. Hay una viga que viene aquí, que no tiene pilar, sino que se encuentra con otra viga transversal, y entonces aquí hay un brochal. No sé, estos son 7 metros, de aquí a aquí hay 14 metros y de aquí a allí hay 20 y tantos metros. Quiero decir que estos son unas dimensiones de cierta envergadura. El caso es que nosotros teníamos la idea de todo esto taparlo, ¿no? Con el muro cortina, pero claro, cuando vimos, dijéramos, lo chulo que estaba esto, dijimos, esto es un crimen, vamos a dejarlo a la vista, ¿no? Dijéramos que esto me gusta a mí mucho, que la obra también se manifieste y tener un feedback con la obra, ¿no? Y entonces, pero bueno, todo esto va ocurriendo con el consentimiento de la propiedad, que es lo que me parece relevante. Todo esto son todas habitaciones. No, esto nada. Eso nada, eso es una planta. No, nada, no hay nada. No, bueno, hombre, se pueden hacer, ¿cómo se llamaban las fiestas estas nocturnas? De pijama. No, bueno, de pijama también, mira, eso haría, sí, eso sí se sí, eso se podría hacer, ¿vale? Bueno, entonces, ya con los detalles no me enrollo. Explica, ¿qué es la fachada? La fachada de vidrio. Es muro cortina. Es un muro cortina. Sí, bueno, vamos tomando medidas. Ahora lo voy a explicar. Esta fachada es norte, y luego tenemos entonces norte y sur. Entonces, bueno, esto lo hemos trabajado mucho, que digamos que este objeto, qué carácter le dábamos. Entonces, una doble fachada, ¿no? Sí, bueno, esto es un rectángulo. Digo que es una doble fachada.
Esto es muro cortina. Un muro cortina. Muro cortina, pero luego dentro lleva otro. No. No, a pelo. A pelo, muro cortina, pelo aquí y a pelo allí. Entonces, hombre, con su... Claro, sí. No, nosotros vamos a... Bueno, nosotros los muros cortinas son siempre a pelo, yo no... Bueno, ¿qué voy a hacer si no... Bueno, aguanta. Bueno, nosotros aquí, aquí de esto tenemos, no sé, pues 15 o 20, dijéramos, tratamientos. Al final nos decantamos por esta idea de cielo que nos parecía que era el que, dijéramos, le atribuía más ligereza al objeto, ¿no? Al hecho de estar pesando, que no aplastara, ¿no? Sino que flotara, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, bueno, son unas nubes, en fin, todo un poco vale es lo mismo. O sea, bueno, aparece otra vez, puede hacer, en fin, la nube es distinta. Bueno, entonces os la voy a... Bueno, y luego hay un elemento que también es el que estamos terminando ahora, que dijéramos que añade... Esto es la cafetería. Entonces la cafetería la hemos desarrollado como una arquitectura como un poco que se separa o que para todavía alejar, o sea, si con lo otro construimos una imagen de hospital, pues entonces hemos desarrollado en una segunda fase una carpintería que se intersecciona con la pieza, pero digamos que ya tiene otro código pensando que pueda, dijéramos, reclamar, o sea, unos usuarios no vinculados necesariamente con el mundo sanitario, que siempre es un mundo de muchas preocupaciones, ¿no? Y esto es la sorpresa que tenemos, dijéramos que esta es la habitación. Entonces en la habitación, dijéramos, nos ha venido así como un furor postmoderno, ¿no? Romántico, nouchentista, diría yo, y entonces dijéramos, la idea era cómo generar un ambiente distinto digamos, al tecnológico, ¿no? Entonces esta es la habitación que da al norte, esto es el cabecero, que lo hemos conseguido exactamente en el NCS exacto de todo, y entonces, bueno, estas fotos son unas fotos pésimas, que están hechas con un móvil, en fin, pero claro, esto es un linóleo Burdeos, que esto está lleno de polvo, en fin, quiero decir que no son fotos para enseñar, quiero decir, pero bueno, yo quería que vierais un poco esta idea de sorpresa, la idea de que cuando entras a la habitación, pues te lleve una cierta sorpresa de encontrar un ambiente que pueda relacionar más con la casa de tu abuela. Con las molduras y tal. Claro, todas sus molduritas. Esta es la habitación de norte y esta es la habitación de sur, que efectivamente, en esta radicalidad norte-sur, que están así, pues la otra, teniendo la otra, o sea, aquí nos sobra ventana, que es esta. El muro cortina pasa entero por delante, pero dijéramos, aquí lo hemos reducido a esto, aparte de que aquí hay nubes, ¿sabes? O sea, que todavía matiza un poco, ¿no? Pero aquí, o sea, aquí tenemos el doble de iluminación y mucha más luz que en el norte. O sea, ¿lo entiendes? Bueno, se entiende, ¿no? Bueno, sí, ahora viene el mundo así. Ahora, por ejemplo, mira, nosotros nos encargaron, bueno, o nos autoencargamos, todo el equipamiento. Y entonces nosotros en este hospital hemos elegido hasta las toallas, pero y con plena satisfacción del autor del director general, por decirlo de alguna manera. Entonces hemos hecho un proyecto de equipamiento que lo incluye todo para poner en, o sea, que vamos a solapar. Fíjate, esta es otra. Vamos a solapar con el final de obra. Hemos conseguido que Ferrovial nos deje equipar conforme va terminando. Nosotros vamos equipando y para poder, dijéramos, adelantar lo antes posible la fecha de la puesta en servicio. Y entonces hemos hecho un proyecto de equipamiento de todo lo que no hace Ferrovial va en este equipamiento. Y entonces, bueno, pues se hizo un concurso, aparecieron, no sé si 15 empresas interesadas en hacer, empresas potentes, el Corte Inglés, por ejemplo. El Corte Inglés perdía el culo toda la Navidad llevándonos vino y de todo el Corte Inglés, perdía el culo por pillar la obra, porque, claro, la gente que va al hospital pues empieza a pensar que esto, bueno, algo, cierto valor, cierto interés o cierta agitación en el sector pueda estar estableciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues hemos pasado de... Nosotros teníamos un presupuesto inicial de 700.000 euros o algo así para el equipamiento y se ha contratado en 390.000 o algo así. O sea, consiguiendo si hay confianza y hay trabajo, pues se pueden conseguir. Yo quiero cobrar mi proyecto de equipamiento, pero, en fin,
Bueno, pues dijéramos, serían estos casos de éxito. Este es el último, ya me he pasado. Vale, pues entonces este es el último del capítulo 3, no, este otro, pero no, ya no lo cuento, vamos para adelante. Vale, porque vamos a las 4, ¿o vamos muy cansados o qué? Vamos bien. ¿Sí? Sí. Sigo, vale. Ahora es que me voy a sentar. A ver, no, bueno, sí, me voy a poner aquí, ¿vale? Bueno, aparece una última, esta relación, ¿no?, con lo público, dijéramos, en este caso ya esto es un poco más personal, dijéramos, esta visión, dijéramos, maléfica, ¿no?, de toda la gestión pública, pues dijéramos que tiene una expresión clara en el mundo del pensamiento crítico, nada más que instalarse en él y entonces pues estás como más cómodo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece la posibilidad de ejercerla de alguna manera como con más acierto que con la arquitectura o con más facilidad desde la reflexión, ¿no? Y entonces, bueno, estos son las referencias, bueno, unas referencias que he traído así como muy por contextualizarlo, ¿no?, que tiene que ver pues con la filosofía y con el ensayo, ¿no? Este libro este es el último libro, en fin, este es como el libro así, digamos, el libro así como más furor analicante que tiene estado ahora mismo, que sería Los poshumanos de Rossi Braidotti. Aquella es mi filósofa favorita, que se llama Marina Garcés, y este libro lo recomiendo que lo compréis porque tiene que ver con Albacete y con la España vacía, dijéramos, incluye Albacete, porque incluye Murcia también, pero bueno, esto es en realidad es un escritor que en este caso es un ensayo, y me parece un ensayo prodigioso, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es que ahora lo que vamos a hacer es dar, o sea, como abrir un estado nuevo, ¿no?, que es más relajado y que ya no, que yo quiero pensar que es arquitectura, pero que ya se reduce al texto, ¿no? Y entonces yo tengo un blog y ahí voy dejando caer posts y me he traído algunos posts. Entonces los voy a leer y ya está. Y os lo vais a tragar, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? Entonces, este se llama Jan y Jacqueline. Entonces, yo, a ver cómo sale, porque puede que tenga, en fin, pero lo leo, ¿vale? Dice así, de Jan y Jacqueline. Partieron en coche de Toulouse con dos intenciones muy definidas: estrenar su matrimonio, se acababan de casar, y captar la España du Sud, un sur que decidieron sobre la marcha que empezaba en la provincia de Murcia. Era el año 1951. Las primeras fotos las hicieron en la ciudad de Murcia. Una visita de la torre de la catedral desde el malecón, los salcillos, pero no era eso lo que iban buscando. Se acercaron después a la ciudad de Cartagena, el puerto, el Parque Torres, pero tampoco era eso. Por sus propias palabras, ellos buscaban una esencia, la sustancia misma de la vida cotidiana de este país, toda vez que se habían prohibido el tópico de sol y castañuelas. Decidieron regresar al interior. Molinos de viento en el campo de Cartagena, tampoco, hasta que llegaron a Lorca. Y allí sí, allí era perceptible con toda claridad que la vida palpitaba fresca, directa, inmediata, fluida, dura pero franca. Lorca era un ir y venir del campo y de la huerta al pueblo. Del campo y de la huerta al pueblo. El contexto productivo ya era sin duda el sur buscado, pero el núcleo en el que todo convergía todavía lo era con más entusiasmo. Y no creo que sea atrevido decir que en Lorca consolidarían las bases de su propia existencia. Una vida en pareja dedicada a la expresión de la fotografía subjetiva. Jan ya era famoso, sobre todo por el reportaje de la liberación de Toulouse en agosto de 1944, que incluía un primer retrato asombroso de Charles de Gaulle. Pero su trabajo hasta entonces siempre había sido por encargo. En Lorca estrenaron una vida y una fotografía independientes, dos decisiones que resultaron definitivas. Mi abuelo, en aquel año del 1951, tenía 52 años. Una mujer, mi abuela,
y 2 hijos, mi padre y mi tío. Vivían en la Huerta del Nublo, la primera diputación guadalentina arriba, en la que compartían huerta, secano, cerdos, cabras, conejos, gallinas, pavos, un mulo y un carro. No sé si mi abuelo y Jan llegarían a conocerse, si sus miradas en algún momento se cruzaron, si incluso ese mulo y ese carro fueran los de algunas de las fotografías de Jan. Pero yo, que sí conocí a mi abuelo y mi abuela en su contexto, que aún recuerdo el día en que llegó el agua potable, también puedo decir que conocí ese mismo sur, esa misma luz, esas miradas, esos flujos, esa energía, esa transparencia, esa atmósfera. Jan Diusaide, este es el nombre con el que ha sido tan reconocido hasta convertirse en el fotógrafo francés más prestigioso del siglo XX, volvería otras muchas veces a España, después de aquel viaje iniciático del 51. Yo también iría otras muchas veces a Lorca a lo largo de todos estos años, pero sería en la mañana del sábado de la Semana Santa de 2013, 62 años después, que fuera Jan, cuando decidí hacerlo a los mismos lugares que la cámara de Jan, con la asistencia constante de Jacqueline. A los mismos lugares que el Goltar había registrado, para repetir yo con mi hijo la misma acción, sin tener idea de lo que ocurriría, pero interesado en evaluar las diferencias. Y entonces eso es lo que vamos a ver. A ver. Entonces, bueno, ahí vamos a ver una primera foto de Jan y una segunda foto mía. Esta es la que me costó encontrar, porque había que buscar una esquina. Bueno, pues esta es una. De estas tengo 5. ¿Cómo vamos? ¿Sigo? Venga, vale, vamos a ver. Bueno, esta es una... Esta es la más larga de texto. No sé si leerla toda. Sí, bueno, quiero llegar a la que he dicho que tenía segunda parte. Bueno, voy a leer esta, ¿vale? Esta se llama Oliver y Benji. Crecieron juntos en el vivero municipal y cuando solo eran un esqueje descubrieron su mutua capacidad de mantener una conversación. Hablaban sobre todo en las largas noches por miedo a ser descubiertos por los jardineros que solo los vigilaban de día. Sus conversaciones con el paso del tiempo evolucionaron hasta un pensamiento crítico sobre su estática situación. Y una noche concreta, que ya no son capaces de fijar, la conversación dio un giro relevante al proponerse imaginar alguna acción que pudiera mejorar su vida tan rutinaria. Con una excitación desconocida fijaron un objetivo: salir de allí. No era fácil, no conocían ningún otro árbol de aquel vivero que hubiera sido capaz de moverse 1 milímetro de su emplazamiento, en el apretado pelotón que formaban. Sin embargo, ellos tenían una ventaja, una gran ventaja. Como estaban junto a la puerta, disponían de vía libre para iniciar un desplazamiento sin el impedimento que significaría molestar a cualquier compañero. Las primeras noches solo eran capaces de traspasar la puerta y dar unos tímidos y torpes pasos por la carretera de acceso al vivero. En cualquier caso, adaptarse al movimiento estaba condicionado por el perímetro circular de la jardinera que los contenía, lo que exigía un balanceo muy controlado si pretendía describir una línea recta, que también descubrieron que constituía el mejor procedimiento para avanzar con rapidez, aunque otras veces se concentraban en dibujar orgánicas formas más o menos circulares que incluso les resultaban más fáciles de trazar. Cuando cogieron confianza, las exploraciones nocturnas empezaron a alargarse, convirtiéndose en itinerarios urbanos propios de una clásica deriva situacionista. Siempre los hacían de noche y en estado permanente de alerta por el profundo temor que tenían a todos los humanos, aunque solo tuvieran el conocimiento preciso de los jardineros que los controlaban, convencidos de que si alguien los viera en acción serían denunciados y perderían esa maravillosa libertad de movimiento que habían alcanzado. En sus derivas fueron detectando otros árboles perdidos por la ciudad, que ocupaban inexplicables situaciones aparentemente arbitrarias, sobre las que solo alcanzaban a reconocer una cierta intencionalidad de molestar.
Intentaron comunicarse con estos árboles solitarios y desperdigados, pero nunca encontraron respuesta. Durante tiempo, sobre todo en los amaneceres después del retorno, se interrogaban buscando una explicación por el autismo generalizado de la especie, que solo ellos habían sido capaces de superar. Pero como nunca encontraban una respuesta convincente, terminaron abandonando esta inquietud. Sin embargo, este hecho les llevó a pensar que ante cualquier amenaza que detectaran en los recorridos, lo más conveniente sería pararse de súbito y simular ser alguno de aquellos tristes árboles dispuestos al tuntum. Empezaron a practicarlo y comprobaron que tenían una enorme eficacia. A nadie inquietaba ver un par de árboles dispuestos en un sitio cualesquiera. Fue así que un día, iban ya con muy buen ritmo, como si de patinadores nocturnos se tratara, que detectaron algo en movimiento que despertó su típica inquietud y se pararon de inmediato como ya tenían ensayado. Hasta entonces nunca habían atendido lo que les rodeaba, pero aquella noche, allí parados, observaron que estaban junto a una cristalera. Detrás de ella, un grupo de humanos numeroso observaban una pantalla verdosa en la que otros humanos más pequeños se disputaban la posesión de una pelota que solo manejaban con los pies. Aquella disputa despertaba puntuales excitaciones en los atentos humanos, que de nuevo les resultaban inexplicables. En cualquier caso, aquella pequeña experiencia visual que tomaron por una performance abrió nuevas conversaciones entre ellos, despertando un nuevo deseo de entender aquello que ocurría en la pantalla y que tanta atención despertaba. Sus paseos nocturnos dejaron de ser derivas, iban directamente junto a esa cristalera o a otra de las muchas que fueron descubriendo que había por la ciudad a observar el fenómeno. El progreso era diario y celebraron especialmente el día que entendieron la regla del fuera de juego. Sin esa norma, realmente la lógica del fútbol era incomprensible. En los días siguientes se despertó en ellos una nueva inquietud. ¿Por qué no probamos a jugar nosotros dos? Muy buena idea. Solo necesitaremos una pelota y quizás formar una pequeña portería. Buscando junto a los contenedores, pronto descubrieron una pelota que, aunque no estaba en muy buen estado, les permitió dar sus primeros toques y pases. Recorrían entonces la ciudad de una forma nueva, intentando trenzar sus movimientos con golpes fluidos al balón. Una noche, que pasaban junto a una iglesia, se percataron de que la base de la torre que sobresalía del resto de la nave había una pintada muy sencilla de 3 trazos, 2 paralelos verticales que iban del suelo hasta una altura de aproximadamente 2 metros y otro horizontal que unía sus extremos superiores. Aquello era sin duda una posible portería de fútbol. Efectivamente, las primeras probaturas lo confirmaban. Uno se ponía delante de aquella figura y el otro, alejado razonablemente, le disparaba chuts con la pelota. Estaban así un rato y luego se cambiaban de posición. Aquello, conforme pasaban las noches y aumentaba la pericia, les dejaba exhaustos, haciéndose muy pesada la vuelta al filo de la madrugada al vivero. Todo se complicó una noche que uno de ellos, en un intento de remate de cabeza, sufrió la dislocación de una rama que le produjo un dolor profundo y le dejó paralizado. Lo peor era que no recuperaba y se sentía completamente incapaz de volver al vivero como siempre. Un imprevisto que los desconcertó profundamente. Analizando la situación, solo veían una solución: permanecer allí, manteniéndose el día que ya llegaba completamente estáticos, como tantos otros árboles habían ido reconociendo, asumiendo el riesgo de que los echaran de menos en el vivero. Así lo hicieron, descubriendo que el reposo les resultaba muy reparador. Una nueva vida se abría. Por el día estarían tranquilos en aquel rincón de aquella plaza y la noche la podrían destinar a practicar su deporte favorito. Felices ante los progresos que sus vidas estaban experimentando, les sorprendió profundamente que 2 niños relativamente pequeños con una pelota bajo el brazo se quedaran atónitos ante ellos. Hasta entonces nadie había reparado en ellos cada vez que se paraban y se estaban quietecitos. ¿Quién habría puesto estos árboles aquí? ¿Quién habrá puesto estos árboles aquí?, se preguntaban los chavales. Oliver y Benji, así habían decidido llamarse los árboles, tenían una respuesta clara, pero su ley del silencio les impedía compartirla. Los niños, desconcertados, después de comprobar su incapacidad para desplazar aquellos pesados maceteros que les impedían jugar como cada tarde, abandonaron el lugar. Oliver y Benji entraron en un estado melancólico. Se veían responsables, pero no encontraban solución para la controversia en la que se vieron envueltos. La preocupación los paralizó y allí permanecieron estáticos el resto de sus días, solo dedicados a tranquilas conversaciones. Este es un poco largo, ¿o qué? ¿La habéis seguido el hilo o qué? ¿Sigo? ¿Me sobra tiempo o qué? Bueno, voy a poner el de terrible inquietud, que para que... Esto tengo que salir de aquí.
esta es la piscina que hemos visto antes, ¿vale? Estábamos francamente entusiasmados al apreciar lo cerca que estaba el final de un trabajo que, por la incorporación de una revisión crítica sustancial del modelo consolidado, íbamos a conseguir abaratar hasta reducir a 1/3 de su coste habitual. Una piscina climatizada, cubierta y social y energéticamente sostenible. Nuestra vanidad nos llevaba a casi oler el éxito. Pero una mañana ya fría de 1 de noviembre de 2011 nos encontramos con una sorprendente escena que nos dejó aún más helados, a pesar de que todavía quedaban brasas candentes. Esa noche, uno de nuestros pocos proyectos a futuro había ardido como una espeluznante y gigantesca bola de fuego. Más de un año después, dos noticias se agolpan: el acuerdo para la reconstrucción de la edificación y la publicación de la investigación policial. Ambas invitan a la reflexión, pero hoy atenderemos la segunda. Una vez hecha pública la alta posibilidad de que lo ocurrido pueda calificarse de atentado, procede a advertir del surgimiento de una fuerza política que defendería una especie de integrismo de la deuda y que pudiera arrastrar a los sectores más débiles de la sociedad. La obsesión por reducir la deuda pública y reducir al tiempo los impuestos solo es abordable desde una radical desaparición de toda acción pública que signifique gasto y desde su constante difusión por todos los medios desde su constante difusión por todos los medios puede terminar interiorizándose en lo profundo de muchas conciencias. Lo público se reduciría entonces a la sola representación y la gestión de una mínima supervivencia. Así, al tiempo que surgen rechazos radicales por la intensidad de los recortes que se abordan, también empieza a surgir el rechazo contrapuesto por la debilidad con que se ejecutan. Y esto no es ninguna quimera, es una realidad incipiente, terriblemente inquietante. Bueno, sigo. No sé, perdonar, no sé si voy muy rápido, no sé, o muy pesado, en fin, no sé. Sí, el último, ¿vale? Sí. Venga, el último. El último, Europa me lo salto. Cuerpos de yeso, que es cuerpos de yeso es como bonito. Uno. En una noche del lejano año 79, el Vesubio inició una repentina actividad y grandes cantidades de lava y ceniza se deslizaron por sus laderas, inundando todo cuanto encontraban en su descenso. Y así será como la ciudad de Pompeya se quedará suspendida en el tiempo para siempre. En 1858, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli, contemplando la lava que aún cubría Pompeya, tiene la feliz idea de introducir yeso líquido a través de las cavidades abiertas en la superficie, intuyendo que en el interior de la lava deben quedar los huecos de los cuerpos, completamente descompuestos por el paso de los siglos, de los habitantes sorprendidos por la erupción del volcán. En el verano del 2015, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles organiza una magna exposición que, a través de numerosas piezas, pretende poner de manifiesto la constante y poderosa influencia cultural de la mítica ciudad, complementándose con una instalación denominada Raptados en la Muerte y diseñada por el arquitecto Francesco Venezia, en la que se exponen hasta 30 relieves de las primitivas víctimas sobre un fondo negro, unos falsos cuerpos que sin embargo expresan en su inalcanzable plasticidad un icónico sentido de la tragedia. 2. Todo el año 1911, cuando Le Corbusier contaba con 24, lo dedica por completo a viajar. Recorre Viena, Rumanía, Turquía y Grecia para terminar en Italia. Un gran tour fiel al estilo instituido por Richard Lascelles en 1670 en su obra El viaje a Italia, y cuyo recorrido por Italia, siguiendo las recomendaciones de Goethe, que también publicó su propio viaje a Italia, concluyó en Pompeya. Y allí que llegó el joven Le Corbu con su cuaderno de viaje y con su afán de arquitectura para hacer un dibujo esquemático del foro al que incorpora el siguiente texto: las columnas a contraluz son añadidas para explicar el espacio.
Ahí tenemos al arquitecto que gobernará la arquitectura del siglo XX manifestando su inquietud por el espacio, por su configuración, por su apropiación, por su conceptualización. Podríamos estar en un momento instituyente de una nueva era espacial, ajena al genius loci, la del espacio moderno. Pero lo que quizá no sepa Le Corbusier es que las montañas del fondo de su dibujo, esas de las que parece desentenderse, son las de la costa amalfitana, que por su interés natural y cultural serán declaradas por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad. 3. En una luminosa mañana del mayo de 2017, Juan Antonio Sánchez Morales, es decir, yo, con 57 años y aún de Erasmus, visita Pompeya. Como no pudiera ser de otra manera, también queda perturbado por la intensidad de la experiencia y sorprendido con agrado de que una gran parte de la ciudad se haya dejado sin excavar, ofreciendo una clara imagen de la capacidad reconstructora de la propia naturaleza que contrasta con el grosero hormiguero humano que escudriña lo revelado. Ese mismo día, pero por la tarde, se dirige a Cetara, una de las localidades con más encanto de la costa amalfitana. Se recosta en la playa y empieza a sentir un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, palpitaciones, busca explicaciones y duda. Bien pudieran ser los efectos propios del síndrome de Stendhal, pero también pudiera ser efecto de una súbita violencia antropocena acelerada con software de edición digital. Fuera lo que fuese, el caso es que allí quedó también inmovilizado para siempre. Que muchísimas gracias por la conferencia. Chulísima. Si queréis consultar alguna cosa o alguna duda o alguna referencia a esto, o ahora con un minuto y una cervecita tranquilamente. ¿Queréis alguna consulta o preferéis...? Pues venga, vamos a pasar a la cervecita y así ya comentamos un poco en general esto. Muchas gracias, Peche.